Saludos y buenas noches. Qué gusto llegar aquí a la casita del barcito. Ya en realidad esta es la casita. Aquí estamos bien cuidados, en las mejores manos, con la comunidad que tiene el corazón más grande y la conciencia pegadita a la tierra, ¿verdad? Al piso donde está la gente. Qué gusto saludarlos. Miren, nos pasamos 11 minutos, pero no se imaginan qué maratón que he tenido que pegar una carrera para llegar y ya estamos acá. Miércoles 21 de enero, llegamos casi al cierre ya estamos cerrando el primer mes. Yo solo les digo una cosa, miren, pónganle coco a esto. Se nos está yendo el tiempo como que fuera agua entre las manos. Y lo más valioso que tenemos nosotros es el tiempo. Eso no se recupera. Y yo veo que todavía seguimos en la quejadera, que aquí, que allá, que el otro, y peor aún en algunos casos peleando entre nosotros. Esta comunidad debe ponerle coco. Un mes se nos ha ido. Y ahorita estamos ya en la etapa de cierre. ¿Qué podemos hacer? Enorme cantidad de cosas podemos hacer por el bien del país, de nuestro querido Salvadorcito. Podemos hacer un montón de cosas. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de perder el tiempo. Eso es importante, reflexión. Se nos está yendo enero. Se nos está yendo enero ya. Un par de días quedan, una semana queda. El domingo 25 a marchar. Vaya, no se quede en su casa. Y si usted no puede ir porque está afuera, hágalo por redes sociales. Métase al fondo, sumérjase completamente en este primer mensaje. Este es el día, el momento que va a recoger el mayor mensaje de enero. Y debería ser el mensaje con el que abrimos el año. Debería quedar registrado y recordado porque ese es el punto de partida de las cosas buenas que van a pasar en este 2026. Abriendo ya al siguiente año. Así que es importante. Gracias por estar con nosotros. Usted sabe que el propósito que nos convoca en este esfuerzo es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Seguimos en esa batalla. Gracias por estar con nosotros. Le pido que nos regale su like, que nos ayude a compartir este contenido y, por supuesto, converse con nosotros. De paso, suscríbase, dele a la campanita y si nos quiere apoyar, bienvenido. Aquí no nos enojamos porque nos apoye. Si nos quiere mandar estrellitas y si lo que quiere mandarnos es una gran bendición, bienvenido. Más fuerza nos da. Quiero decirles que ahora vamos a platicar con Leonel. Bueno, ya está ahí en el título, ¿verdad? Ya lo ven ustedes. Hoy ya teníamos días, yo no sé por qué Leonel nos había echado tierra, pero hoy sí ya está con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida al periodista Leonel Herrera. Allá, desde que está allá con Julio Villagrán, ya no viene al barcito, ya. Leonel, ¿cómo estamos? Gusto saludarte. El gusto es mío, Fran. ¿Cómo estás vos? Aparte de cansado, llegaste corriendo. Un saludo para toda la ciputada que está aquí con vos. También sumándome de entrada a la invitación a marchar el 25 de enero en el mes de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz son siempre importantes y además hay razones actuales, ¿verdad?, por las cuales expresarnos como ciudadanía, por la vida, por la paz, por el medio ambiente, por pensiones dignas, por el derecho a la salud. Hay que ir. Sí. Leonel, Y dame un no digas chancecito. que yo no quiero venir, sino que vos no me has No, invitado, entonces. sí, habíamos estado ahí. No, qué bueno que estés con nosotros acá en casa, en el barcito. Dame Encantado, chance Fran, y siempre. saludamos a la gente que se ha conectado. Leonel, ¿te parece? Antes de entrarle a la plática. Adelante, por favor. Vamos Saludemos. a ver. Bendecida noche, dice Mayra Montiel. Buenas noches, Fran, y a todos los conectados, saludos. Like número 2, Frida. Gracias por estar siempre atentos, por estar. A mí, de verdad que saben que esto es como llegar a la casa, porque lo reciben a uno, le dan el abrazo, las buenas noches. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Ojalá que eso pasara en todos los hogares y ojalá que eso pasara en todo el país, ¿verdad?
Like número 4, Irene Varela. Buenas noches, Irene. Gracias por su like. Juan Surio, buenas noches. Saludos a todos los pensantes conectados, especialmente a Frank y al invitado Leonel Herrera. Aquí está Leonel de Regre con nosotros. Miren, saludos, Frank. Ya dejé mi like. Bendiciones. Vamos a ver, Giovanni Serrano. ¿Por qué pelean? ¿Por qué pelean? Ajá, ¿por qué pelean? Esa es una buena pregunta. Primero, que tiene que hacer es buscar trabajo, dice David Reyes. Ojalá y pudiéramos, David, encontrarle trabajo a todos nuestros hermanos salvadoreños en este país, pero lo que están encontrando son despidos, imagínense, despidos, 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 y cuando no son despidos, son exclusión, exclusión, exclusión. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Ojalá y este país le pudiera dar trabajo a todo el mundo, porque los salvadoreños somos trabajadores, los salvadoreños no somos huevones, somos trabajadores. Michi, bienvenida, Michi. Ojalá que el gobierno contratara a las empresas salvadoreñas para generar trabajo, ¿verdad? En lugar de hacerlo en Brasil. Imagínate, Leonel, que está despidiendo a los médicos salvadoreños y está contratando de Venezuela, de Colombia, de otros lados. ¿Ah? Entonces, y aquí, pues, y que no somos una familia nosotros. Mire, ustedes escríbanle a Nayib Bukele y díganle, Nayib, deja de estar contratando extranjeros, contrata a tus compatriotas primero, preocupate por tu gente. Allá anda preocupado por los ticos, allá anda preocupado por Guatemala. Aquí es la cosa, como dicen, oscuridad en la casa, dice Salto de Chucho Aragán para el baño, lo vamos a decir así. Dice Giovanni, lo primero, un favor, dice, vamos a ver, Giovanni viene con todo, ya te vamos a atender, Giovanni. Espérate ahí, tranquilo, que hoy venimos con buenas vibras, maestro. Bendecida noche, MZR, igualmente, bendiciones a ustedes. Llegando y dejando mi like. Gallito, bienvenido, Gallito. Dice, hay que contrarrestar la información, es botarle las ideas al otro, correcto. Buenas noches a todos. Like, comandante, bienvenido, comandante. Saludos a Leonel, dice, bienvenido, Leonel. Aquí está con nosotros ya Leonel, Mayrita. Estamos invitados a la marcha, pero no solo quedemos con invitación, vayamos. Y si por alguna razón no podemos ir, ahí están las redes sociales. Métase de cabeza. Dice MZR, hoy hay demasiada propaganda falsa de la entrega de paquetes escolares. Es triste ver cómo se malgasta el dinero cuando la verdad hay otras prioridades más importantes. Bueno, no se malgasta en educación. Yo creo que invertir en educación es bueno, pero hay que saber cómo usar el dinero. O sea, cuando el dinero no es suyo, lo mueve así. Y este dinero, que son millones, habría que ver quiénes son los beneficiados. Alguien salió ahí con la cuchara más grande, ¿verdad? Saludos desde Indianápolis. Un abrazo hasta allá. Saludos, Fran, y a tu invitado Leonel Herrera. Muchas gracias. ¿Qué pasó con la residencial Marsella? Fíjense que no tengo nuevos elementos. Ahí estoy viendo algunos videos. Tal vez Leonel nos actualiza ahí en algo. Saludos, Fran, Leonel. Yo también soy Barcita y también soy Barcito. Me llega por el esquema, fíjate. Felicidades, Barcita, y felicidades, Barcito. Así debe ser. Me llega Ismael. El comandante, ahí está, músculo, así debe ser. Mi like, la pequeña Lulu. Un saludo, pequeña Lulu, ya está con nosotros. Deja tu dedito y comparte, dice Michi. Vamos a ver. Voy a leer un par más porque si no, no vamos a entrar. Dice Bukele es un trastornado. Yo creo que eso le pasa cuando el poder abruma a gente que no tiene fundamentos bien arraigados. El poder es peligroso, el poder destruye a la gente, ¿verdad, comandante? Dice, el tema que tocan es importante, que otros países lo han hecho. Saludos, Mayrita Montiel, dice, ahí se empiezan a saludar. Candil de la calle, oscuridad de su casa, el camello, cabal. Ustedes siempre me llegan porque me ayudan a afinar, así debe ser. Una misión bipartidista del Congreso de Estados Unidos visitó Guatemala para fortalecer alianzas en seguridad regional y contener la influencia en China y Centroamérica. Hay noticias de Álvaro Méndez, pues no tengo mayor cosa, fíjense, ustedes me han agarrado en curva con varias cosas. Que nos cuente el gobierno cuántos Bitcoin les costaron los uniformes, ¿verdad? Buenas noches.
Ya di mi like, Frank, gracias. Desde San Salvador, bendiciones. Sí, saludos, Guillermo, hasta San Salvador, allá en Centro Histórico, digamos, donde el mango vale $7. Gracias, Fran, por su saludo. Un abrazote a todos. Vaya, vamos a irnos con Leonel ya. Mira qué bueno que nos saluden, ¿verdad, Leonel? Y aquí hay otro montón de mensajes, fíjate. Por eso me gusta venir cuando llegas a la casa y todo el mundo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, Leonel, ¿cómo sentís que va arrancando este 2026? Si pudiéramos describirlo así en tres escenas, ¿cuáles son las que para vos han marcado estos 21 días de enero? Mira, diría que 2026 empieza como terminó el 25, porque en estos primeros días de enero ha continuado los despidos, ¿no? Ha continuado la propaganda. ¿Viste esta parafernalia del ayuno de oración? Sí. Para empezar, fíjate que se equivocan porque son ayunos de oración, no desayunos. Es decir, el acto consiste en sacrificarte, en no desayunar y orar, Sí. ¿verdad? Pero seguramente estos no pueden dejar de comer, entonces hacen desayuno, oración. Y lo otro es lo que menos hicieron fue orar. Vos viste que como 3 minutos ora un personaje y luego ya no, ¿verdad? Yo diría que esta gente, si de verdad cree en Dios, debería saber que Dios los puede castigar, hombre, por estar abusando del, del imaginario religioso de la gente, ¿verdad? De esta sentencia de no usarás el nombre de Dios en vano, es decir, deberían de verdad estos tipos de tenerlo en cuenta. Y luego este año ha iniciado también con cosas tan absurdas como esto de, en lugar de contratar para hacer los uniformes, los útiles, los zapatos escolares, a a la pequeña industria del país, a los artesanos del país, y dinamizar la economía del país y generar empleo en el país, el gobierno contrata a empresas extranjeras, ¿verdad? Trae de Brasil. Habrá que ver de quién es ese negocio, es decir, algo hay ahí, ¿verdad? A ver quién ha hecho el negocio. Yo esperaría que el periodismo de investigación esté ya en eso y pronto lo sepamos. Entonces, la misma dinámica, yo creo que la noticia o las noticias más alentadoras vienen del otro lado, ¿verdad? Del lado de las comunidades, de la ciudadanía. A mí me pareció fenomenal este encuentro en Mesa Grande, Honduras, de las comunidades salvadoreñas que estuvieron exiliadas allá y que cada año retornan a los ex refugios en Honduras para encontrarse con las comunidades que las recibieron y las alojaron allá y se da un intercambio. Yo no sé si hay otro caso en el mundo donde dos pueblos se encuentren, fíjate, eh, un acto de más de 3.000 personas. A mí me parece muy relevante. Me parece relevante que estén convocando a marchar el 25. Yo creo que las buenas señales, las buenas noticias están de este lado, lamentablemente de parte de las instancias del Estado, ¿no? En Marsella, alguien preguntó qué ha pasado con Marsella. Bueno, lo que sigue pasando es que el ministro de Medio Ambiente no da la cara. Por ejemplo, uno de los funcionarios responsables, ¿verdad? Y menos ha dicho aquel que ordenó que se dieran todos los permisos, ¿te acordás? Ordenó que se dieran todos los permisos porque no había que detener no sé cuántos miles de millones en inversión. Bueno, ahí está la consecuencia, ¿verdad? De poner la lógica económica por encima de la protección ambiental, por encima de los derechos de la gente.
Lo de Marsella 2 va a seguir sucediendo porque hay un montón de lugares donde están construyendo en zonas de riesgo, sobre áreas de recarga hídrica. Si construyen el nuevo Cifco en El Espino, va a haber más inundaciones en el sur de San Salvador, ¿verdad? Porque el agua ya no se va a filtrar, sino que va a correr. Entonces, esta lógica de destrucción ambiental ya tiene consecuencias. Entonces, bueno, así es como vamos, Fran, comenzando el año, es decir, nada nuevo. Vamos a ver qué es lo que se viene, qué van a presentar de reforma de pensiones, ¿verdad? Probablemente una reforma de parche para medio detener el colapso del sistema de pensiones. Continúa el endeudamiento, ¿verdad? Las medidas populistas como el pago de la segunda quincena de enero, ¿verdad? Una medida que no tiene mayor impacto. Primero porque en este país entre el 25 y el 30% de la gente no más tiene salario formal y de paso la medida era obligatoria solo en el Estado. Entonces no hay un impacto, es más el acto propagandístico, ¿verdad? Si se quisiera aliviar la situación de las familias salvadoreñas, las medidas fueran otras, fueran más sostenibles, más estructurales. Aquí estuvieran hablando de eliminarle el IVA a los alimentos, a las medicinas, a los insumos agrícolas y otros productos básicos. Eso impactaría fuertemente en el costo de la vida, ¿verdad? Y ahí sí sería para todas las personas. Estaríamos hablando de nivelar el salario mínimo y ahí por lo menos a la gente asalariada afectaría positivamente. Estaríamos hablando de un programa nacional de alimentos para atender con alimentos a las familias en extrema pobreza. Estaríamos anunciando medidas para combatir la pobreza, ¿verdad? Y además anunciando medidas para desconcentrar la riqueza, que es al final la causa del aumento de la pobreza. Entonces, nada de eso hay. Son medidas paliativas, propagandísticas. Bueno, ahí como para tirar algunos pincelazos de cómo arranca el 2026. Tu micrófono. Te decía, perdón, yo solo me censuro. Te decía, ¿qué querés que empecemos? ¿Por los temas buenos o por los temas malos? ¿Cómo crees que le entremos? No hay que separar, digamos, ir reflexionando ¿O vamos uno a eh, uno? con la Pero doble vaya, mirada. saquemos los temas, digamos, más negativos y que más preocupan a la gente y cerremos con los temas positivos Para para que quedarnos nos con quede tono un esperanzador al aliento. cierre. Sí, un aliento. No, porque yo creo que hay que entrar a la crítica y hay que cerrar con la esperanza, ¿verdad? Vamos a ver. Si querés, entremos con esto que hemos visto ya tú has tocado el vistazo, vamos a ir al detalle. ¿Cuál es tu reacción, tu postura, Leonel? ¿Cómo ves esto que ha sucedido con un programa que ha sido tan importante para el país? Uno de los programas sociales que más ha beneficiado al país, que es el paquete escolar. Un programa dirigido a estimular, a fortalecer que la gente vuelva a creer en la educación. Pero también lleva un brazo que busca ayudar económicamente a aquellos sectores que más duro le golpea la vida, la realidad y la economía. Ahora hemos visto, yo te voy a dar mi valoración rápido, que este ejercicio político ha convertido uno de los programas sociales más importantes en una herramienta de propaganda electoral donde abre la puerta para que los militares vuelvan a ser protagonistas del ejercicio de la propaganda política, pero finalmente reduce el impacto en materia de alcance y de profundidad hacia los estudiantes. Decía este día César Villalona que se reduce en miles el número de beneficiados para este año, pero además golpea a las MIPES, a los sectores que, como decía César Villalona también, el 90% de la fuerza laboral está en el sector informal.
¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo deberíamos de reflexionar esto? ¿Y debería ser relevante este mensaje, Leonel? Sí, fíjate que en mi opinión este fue uno de los mejores programas sociales de los gobiernos del frente, particularmente porque es en el ámbito educativo, ¿verdad? Que creo que estamos de acuerdo en que la educación es la clave, ¿verdad? Para generar mejores niveles de desarrollo del país y para buscar bienestar para la gente. Es la educación y el otro gran componente es la salud, ¿verdad? Entonces, al ser en el ámbito de la educación, y bueno, y en la salud también estaba la reforma de salud, ¿verdad? Que se Sí, impulsó y que también ha sido desmantelada por el actual gobierno. Pero como estamos hablando de educación, eh, fíjate que el programa además buscaba, por un lado, apoyar a los estudiantes y a las estudiantes de familias pobres, digamos, dándoles uniforme, dándoles útiles escolares, dándoles zapatos y proporcionándoles alimentos en las escuelas. Entonces, y por otro lado, también buscaba reactivar económicamente al país, es decir, contratando para proveer los bienes y los servicios que utilizaba este programa a pequeños productores, artesanos, industriales salvadoreños, ¿verdad? Por ejemplo, el vaso de leche se le compraba a los productores nacionales de leche. Entonces ahí generabas también un dinamismo en la producción nacional de lácteos. Por cierto, uno de los últimos informes de la organización Campo es que la producción de lácteos también ha caído en El Salvador. La carne vacuna y los lácteos. Los zapatos se los comprabas a los zapateros, a los artesanos salvadoreños, los útiles y los uniformes a los pequeños industriales. En El Salvador entonces tenía una doble virtud, digamos, este programa. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, lo que nos dicen los informes es que estos programas han sido disminuidos, ¿verdad? Han sido precarizados, su cobertura es menor, es decir, la cantidad de beneficiarios es menor, ¿verdad? Probablemente a esto se deba la mayor deserción escolar, ¿verdad? Antes la deserción se la atribuíamos a las pandillas, ¿verdad? Estudiantes que eran acosados por pandillas. Bueno, en plena desarticulación de las pandillas y en plena seguridad que pregona la propaganda gubernamental, incrementa la deserción escolar. Probablemente tenga que ver con que muchos estudiantes no tienen, ¿verdad?, las posibilidades de asistir, ¿verdad? Y entonces en sus familias pobres mejor les dicen hay que ir a trabajar y los niños mejor a trabajar en lugar de estudiar, ¿verdad? Antes iban a estudiar porque el Estado les proveía, incluso había casos de familias pobres donde los estudiantes de las escuelas llevaban alimentos para su casa también. Entonces el efecto que hay ahora en la reducción del programa es notable, ¿verdad? Y luego viene el agravante, ¿verdad? Del que estamos hablando, que es que lo poco que queda de este programa ya no se contrata a los proveedores en El Salvador, ¿verdad? Algunos sí, ¿verdad? Los cocheros seguramente, los amigos sí en El Salvador, pero luego se contrata a empresas en el extranjero. Entonces me parece que es doblemente grave, ¿verdad? Se desmejora el programa y se deja de contratar a gente en El Salvador, eh, reduciendo las posibilidades de generar empleo en El Salvador, ¿verdad? Reduciendo la posibilidad de dinamizar la economía de El Salvador, reduciendo la posibilidad de cobrar impuestos, ¿verdad? En El Salvador, porque naturalmente
Empresas que producían esto iban a pagar impuestos también al ser contratados por el Estado. Ahora las empresas que son contratadas afuera van a pagar impuestos en su país, ¿verdad? Estas empresas brasileñas que han contratado van a pagar impuestos en Brasil y no en El Salvador. Entonces, desde cualquier lado que lo veas, y lo digo porque hay gente en redes sociales diciendo, no, lo importante es que tengan los uniformes y los útiles, no importa dónde los compren. Claro que importa, importa mucho, porque si se producen en El Salvador, generan empleo en El Salvador, activan la pequeña industria en El Salvador, beneficia a los artesanos en El Salvador, genera impuestos en El Salvador, pero si se compran afuera, no, entonces no es cierto ese argumento de que no importa dónde se compren. Lo necesitábamos rápido y por eso fuimos afuera. Bueno, ¿y por qué no planifican y los contratan con mayor anticipación? ¿Por qué no le dan incentivos a los productores nacionales para que puedan ser más eficientes en su trabajo? Fíjate, Leonel, que te voy a compartir y le vamos a compartir a la audiencia esta conversación que tuvimos este mediodía en las virales de hoy junto a Serafín Valencia. Conversamos con una de las emprendedoras, de las pequeñas empresas que han estado aportando. Fíjate qué interesante lo que dice. Miren, nosotros somos, solo en Sonsonate somos más de 500 pequeñas empresas. Fíjate lo que dijo Leonel. 500 pequeñas empresas. Yo tengo a 7 personas trabajando, el otro tiene a 10, el otro tiene a 8, el otro tiene, etcétera. Y mire, nosotros hacemos camisitas para 2, 3 escuelas, el otro hace para otras escuelas. Fíjate qué interesante cómo se ha creado esa red. Eso se le puede llamar como una colmena de abejitas trabajando para tratar de dar. Eso lo has anulado ahora. Eso queda anulado. Entonces nos dice, no le puedo decir cuánto nos deben porque a unos emprendedores les deben 5,000, a otros les deben 7,000. Fíjate, o sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es bien real, ¿verdad? Entonces le preguntamos, mire, la ministra de Educación dio unas declaraciones y quiero compartirle esas declaraciones y quisiera que nos dé su opinión. Entonces, en ese sentido fue que conversamos este mediodía. Bueno, entre tantas cosas, fue interesante todo lo que nos dijo en esta plática de hoy. Escuchemos. Dice que ustedes mienten. Ella dice, el ministerio desmiente que hay exclusión de proveedores en la compra de insumos escolares. ¿Cómo ve esto? Ay, no. Me atrevo a decir que ella es la que miente porque, a ver, ¿dónde están los proveedores que han confeccionado eso? ¿Dónde están? Bueno, decirle que una parte de uniformes es lo que nosotros entregamos el año pasado, porque anduvieron hoy últimamente en la primera semana de enero recogiendo en todas las escuelas los uniformes que habíamos entregado. Entonces, parte de esa entrega que van a hacer es confección de nosotros, es la que no nos han pagado. Pero gran parte de esos uniformes los han hecho las maquilas. Las maquilas. Ellos están trabajando esos uniformes. Allí en Lourdes hay una Dazán creo que se llama. Ellos están confeccionando uniformes. Y hay otra industria que le ofrecieron también trabajo de uniformes, pero como no le dieron el anticipo, no quiso aceptar. Vaya. Aquí quiero ponerle otra información en pantalla, mire, porque aquí esto que conversamos, Leonel, porque la ministra lo que dijo es, ella llegó a desmentirlos, pero ahí te está diciendo, o sea, la que miente es la ministra. Y fíjate que otra cosa que nos reveló es que le deben todavía pagos de los productos que entregaron el año pasado, Leonel, imagínate. Híjole, si es que, vaya, no sé cómo lo ves. Sí, bueno, lo que dice la señora evidencia claramente que ellos están contratando afuera y adentro están contratando a sus cheros,
y no a estas redes, ¿verdad? De productores, de proveedores que se había generado. Y con el agravante que les deben, mira, una cosa, Frank, que resulta particularmente chocante es eso. ¿Cómo es que este gobierno que se jacta del despilfarro, de gastar en propaganda, de organizar eventos, de embellecerte el centro de San Salvador, de hacer un desayuno pomposo? ¿Vos crees que ese desayuno lo pagaron los que fueron a comer? El famoso desayuno oración. Seguramente salió de los fondos del Estado, de la partida secreta o del presupuesto de algún eh, ministerio, ¿verdad? Como no hay acceso a la información, no lo podemos verificar y nos queda la duda, pero la lógica te dice es que no pagaron los que fueron a comer, ¿verdad? Ujú. Que fue el gobierno el que lo financió. Por cierto, entre paréntesis, ¿sabes que hicieron ese desayuno aquí porque no lo quisieron en Guatemala? Ese desayuno lo hacían en Guatemala, lo hacían con Jimmy Morales, con Otto Pérez y este presidente que estoy en Guatemala ya no los quiso, Arévalo ya no los quiso y entonces por eso vinieron para acá y Bukele los recibió. Entonces, cerrando el paréntesis, una de las cosas que chocan es eso. ¿Cómo es que un gobierno que gasta innecesariamente no le paga a proveedores, ¿verdad? A pequeños productores, a pequeños proveedores que dependen de que el gobierno les pague para que puedan subsistir? Es decir, a mí no solo me parece una cosa, ¿verdad? Ilegal, ¿verdad? Porque es ilegal que no le paguen a tiempo a los proveedores, sino que me parece un contrasentido total, una cosa tan injusta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tenés para ese tipo de gastos, ¿verdad? Pero no tenés para otras cosas elementales, ¿verdad? Salgámonos del pago de proveedores. ¿Y por qué no tenés para que estén abastecidos de medicina los hospitales, ¿verdad? ¿O por qué estás despidiendo médicos mientras contratás en otro lado, despedís médicos? Es decir, yo creo que aquí es donde claramente se evidencia que las prioridades de este gobierno no son las prioridades de la gente. Cada vez hay una brecha, ¿verdad?, entre las prioridades del gobierno de hacerse propaganda, de hacer negocios, ¿verdad?, con las necesidades y las demandas legítimas de la gente. Me parece que cada vez se evidencia cada vez más, ¿verdad?, esta situación. Bueno, la gente que va a ser afectada representan, según los datos, o sea, no de esto, pues, sino digo cómo se está tratando. Arriba del 70%, digamos, el sector informal. Yo le preguntaba ahora a Ana Isabel Meneses, que es la señora que tuviste en la entrevista, ¿a usted le benefició el aguinaldo adelantado? No, me dice, si yo no tengo contrato, yo trabajo. ¿A usted le beneficia la quincena 25? Tampoco, me dice. Si yo no, o sea, si no trabajo, no saco, ¿verdad? ¿A usted le ayudó el incremento del salario mínimo? Tampoco, me decía. Si es que yo no tengo nada que ver en eso. Entonces, ahí te das cuenta que las medidas que ha venido tomando este gobierno no están pensadas en la gran mayoría. Es el 70-80% de la fuerza laboral. Y quiero cerrar con esto esta parte. Ya me paso un poco a los vendedores del centro histórico. Leímos ayer o antier, leíamos esto, Leonel. Hay más de 20 vendedores del centro histórico detenidos en el penalito, acusados o señalados, sí, acusados, podríamos decir, de, ¿cómo se llama? Agrupaciones ilícitas. O sea, les están aplicando el régimen de excepción, Leonel. ¿Y qué andan haciendo los vendedores ambulantes? Tratando de ganarse la vida. Este es otro caso que ha sido lamentable. Vos dijiste, este año arrancado como cerró el año pasado. Y lo que vimos, las imágenes fueron, básicamente te regresaban a las épocas donde los agentes municipales, a partir del garrote, querían resolver los problemas. ¿Cómo ves este tema tocando siempre el sector informal, Lionel?
Sí, para cerrarlo, el tema anterior, solo se me quedaba un elemento, Fran, y es que, mira, hay que señalar aquí también la complicidad de las gremiales empresariales Mm, y de las grandes empresas. Viste cómo empresas como Super Selectos inmediatamente salieron a sumarse a la propaganda, ¿verdad? Y luego como gremiales, yo leí una nota en el diario El Mundo de un montón de gremiales saludando la iniciativa. ujú, Estas gremiales que, por cierto, no dicen nada frente a este hecho de que el gobierno prefiera contratar empresas afuera en lugar de las de acá. No ujú, dicen nada las gremiales empresariales, como no dicen nada sobre otras medidas que en otras épocas te acordás, y la gente que está en el programa seguramente se acuerda cómo ponían el grito en el cielo. ¿M? ujú, Imagínate lo que hubieran hecho antes con una medida como esta de pagar la segunda quincena o de haber pagado adelantado el aguinaldo. Hubieran puesto el grito en el cielo las gremiales. Ahora no dicen, ahora se suman a esta medida, ¿verdad? Populista del gobierno. Ahora se callan frente a el desprecio que tiene el gobierno por los pequeños productores salvadoreños, contratando gente de fuera. Fíjate, no dicen nada, por ejemplo, sobre los agromercados, que son una competencia desleal para la gente de los mercados y las tiendas y otra gente que del comercio formal, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando de informales, ¿verdad? La gente de los mercados, digamos que está, que es formal, porque no andan en la calle. Entonces, el asunto es que lo de los agromercados es una medida que para algunos es competencia desleal, da precios menos, como es subsidiado, precios menos. Vos te fijas, llegás, el mercado está solo y la gran fila que hay en el agromercado. Y por una medida tan distorsionadora, las del mercado, las gremiales no dicen nada. Imagínate lo que hubieran dicho antes. Yo creo que hay que señalar, ¿verdad?, a estas grandes empresas que están haciendo negocios con el gobierno y a las gremiales, ¿verdad? Que están o calladas o algunas secundando, ¿verdad? Y son estas empresas las que menos contribuyen a la economía, porque vos casi lo decías, pensé que lo ibas a decir, son las micro, las pequeñas y las medianas empresas las que generan la mayor cantidad de empleo en el país. O sea, aquí la mayoría de empleos no lo genera Poma, Regalado Dueñas, Callejas. No, la mayoría de empleos lo generan las cientos o miles de micros, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Entonces, lo menos que podría hacer el gobierno es apoyar a este sector, que es el que genera la mayor cantidad de empleos, pero no. Lo que hace este gobierno es apoyar a las grandes empresas que generan menos empleos y abandona al grado de preferir contratar afuera en lugar de hacerlo con las pequeñas empresas salvadoreñas. Eso para cerrar. Y yo creo que con lo de los vendedores, eh, a los que están detenidos, sumarle también a toda la gente a la que le quitaron su pertenencia, su venta, ¿verdad? Se denunció que andaban, ya no les bastaba quitarle en la calle los del CAM la venta, sino que los perseguían, ¿verdad? Y hasta los locales donde tenían embodegados sus productos, ahí se los llegaron a decomisar. Es un robo descarado. Entonces, el robo descarado y luego las detenciones ilegales, ¿verdad? A mí, fíjate, Frank, que a mí me sorprende la, lo, le- la obsesión con la que este gobierno persigue a los pobres, hombre. Es decir, yo en un programa comentaba que eh, el hecho de que no quieran ver ningún vendedor en la calle es hasta no asumir una realidad que tenemos como país y que somos un país
sobrepoblado, un territorio pequeño, sobrepoblado, las ciudades están saturadas y esa sobrepoblación se expresa en el espacio físico también. Vos te fijas, uno solo cruzas la frontera y llegas a Honduras y tenés una sensación de espacio bien distinta. Y llegas a los pueblos de Honduras y no hay vendedores en la calle y no hay gente en la calle. Bueno, tiene que ver con la dinámica poblacional de Honduras. Entonces, en El Salvador tenés que ver gente en la calle, tenés que ver vendedores en la calle, ¿verdad? Por la sobrepoblación y porque en este país la economía es informal. Si el 70% de la población económicamente activa está en el desempleo, el subempleo o el empleo informal, ¿verdad? El 70% o no tiene trabajo o trabaja a medias o se rebusca por su propia cuenta. Solo entre el 25 y el 30 tienen empleo formal. Entonces, una economía donde domina la informalidad, entonces, ¿cómo no vas a ver vendedores? Una economía donde además no se genera otro tipo de oportunidades, ¿verdad? Una economía improductiva, una economía que depende de las remesas, una economía con un esquema tributario regresivo, una economía que depende del endeudamiento público, ¿verdad? Una economía que eh, los grandes empresarios no le apuestan al desarrollo nacional, sino que tienen una mirada extractivista de sacar lo más que pueden acá y expandirse afuera. Entonces, esa es la realidad que tenemos en El Salvador. Y un gobierno que persigue obsesivamente a los pobres, ¿verdad? Mientras se codea con los poderosos, ¿verdad? No solo es antiético, no solo es inconsecuente, sino que también no asume la realidad concreta que tiene este país. Te estoy poniendo estos dos temas porque tienen que ver con el enfoque económico, Leonel. Y ahora el tema principal de la gente es la economía. Aquí no hay donde perderse. Los tres temas principales son economía, economía y economía. La gente está preocupada por eso. Te voy al tercer tema, el desempleo. Cerremos con eso la parte negativa. Hay más temas, pues, pero esto. Este año ha cerrado y ha abierto con una crisis en materia de empleo en función de despedir arbitraria e ilegalmente a profesionales de los espacios públicos. Miles de empleados en el sector salud, en el sector educación, en el sector de los trabajadores municipales y todo el aparato público. Estas señales te siguen generando incomodidad, inconformidad, desgaste, crítica, cuestionamiento, hartazgo y en algunos casos supera ya. Mucha gente está viendo el verdadero rostro de este gobierno. Y hemos hablado que margino a los pequeños y medianos empresarios, persigo a los ambulantes y como tú dices, con todo el desprecio, los encarcelo y les decomiso sus ventecitas. Pero también tenés esta operación de ir en contra de los empleados. Leonel, ¿cómo completás este combo? Sí, fíjate que en lo que conversaba, en lo que hablaba, yo pensaba en esto, es decir, o sea, este gobierno está tan fuera de la realidad, como decía en el segmento anterior, que le da totalmente la espalda al problema económico. Y solo hablan de la seguridad. Mira en el desayuno oración. Bukele solo habló del milagro de la seguridad. Y que un gobernante hable de milagros tiene un contrasentido, ¿verdad? Porque un gobernante debe hablar de políticas públicas y que los problemas se resuelven con políticas públicas o se agravan si no hay políticas públicas o si las políticas públicas están equivocadas, pero no hay milagros en políticas públicas. Entonces, pero solo hablan del milagro y la seguridad y la seguridad. Bueno, si hay un momento en que dice, bueno, El Salvador necesita mejor salud, necesita mejor economía, lo reconoce, ¿verdad? Pero no habla, yo no sé, como decimos coloquialmente,
qué onda con el problema, porque no lo pueden obviar, ¿verdad? Sí. Porque al final, por la situación económica, les puede reventar una explosión social. Mira, Frank, ¿sabes lo que está pasando en Irán? ¿Sabes que en Irán protestar en Irán tiene pena de muerte? Pena de muerte, porque ese es un régimen autoritario, ¿verdad? Es decir, hay gente que se equivoca solo porque tiene una perspectiva antiestadounidense, piensan que es progresista, no, es una dictadura teocrática, represiva. Este, entonces, en Irán protestar tiene pena de muerte, pero la situación económica en Irán es tan terrible que la gente, a pesar de que puede enfrentar pena de muerte y a pesar de que la están matando, fíjate, allá ya no es el peligro de que te metan preso con el régimen de excepción. El peligro es que te maten. Ya van más de 2000 asesinados en Irán por las protestas. ¿Cuál es la razón de esa protesta? Esa protesta que no le importa la pena de muerte, que no le importa que la vayan a matar. Fíjate, aquí ahorita detienen a la gente con la amenaza de que lo metan preso por régimen de excepción. Y con eso han detenido a la gente. Pero allá hay pena de muerte y te matan si salís a la calle a protestar y la gente sale. Es decir, si la represalia es todavía mayor y salen, significa que aquí, cuando la situación económica apriete, a la gente no le va a importar el régimen de excepción. Para la gente va a dar igual la posibilidad de irse a morir a la cárcel que morirse de hambre sin ir a la cárcel. Entonces, ¿y qué es lo que pasa en Irán? La crisis económica. Mira, Irán primero se está quedando sin agua. Irán es un país que en cualquier momento puede tener el día cero, así le llaman. El día cero del agua es cuando te quedas sin agua. Entonces Irán se está quedando sin agua, la gente no tiene agua. Llevan 6 años de sequía y como es un país desértico, lo que hacen es recoger agua, lluvia en represas, ¿verdad? Que luego la convierte en agua potable y esa es la que suministran al país, en la mayoría de regiones del país. Entonces, como no ha llovido en 6 años en Irán, se les han secado las represas y se están quedando sin agua. Entonces, la gente protesta porque no hay agua y la gente protesta porque la situación económica es gravísima. El real, la moneda iraní, cayó terriblemente en su valor y la gente está desempleada, los precios están por las nubes y la gente está protestando, ¿verdad? Entonces, en El Salvador, este gobierno pareciera que deja de lado la posibilidad, ¿verdad? Creo que se atienen a las remesas. Ellos piensan que mientras el flujo de remesas esté, la situación, ¿verdad? De alguna manera se sostiene y por eso es que ellos siguen indiferentes a la problemática económica. Pero lo cierto es que la situación se está agravando y la gente, yo he estado viendo, por ejemplo, que los despedidos en el Ministerio de Salud están protestando, ¿verdad? Ayer o ahora estuvieron en la Asamblea Legislativa, o sea, la gente se está movilizando ya, se está movilizando por los despidos, se está movilizando por el agua, fíjate, en Hilo Vasco se ha generado un movimiento en una zona muy conservadora donde la gente no protesta, ¿verdad? Y la gente se está moviendo porque de un día para otro les incrementan el 100% de la tarifa del servicio de agua. Un servicio de agua que además es malo. Pero de eso la gente ya se acostumbró a que le llegue 2 veces a la semana y que le llegue agua sucia, pero la gente no se va a acostumbrar a que le dupliquen el precio de la tarifa. Entonces la situación es sumamente grave y por eso yo creo que vos ves el comportamiento de este gobierno con medidas, ¿verdad?, populistas. Estaba viendo que ahorita están importando atún, o sea que dentro de algunos días va a haber reparto de atún, ¿verdad? Otra vez, en lugar de plantar un programa serio de alimentos, ¿verdad? De proveer alimentos de manera sistemática a las familias en extrema pobreza, salen con ese tipo de medidas. Entonces, no ves vos por ningún lado acciones orientadas a resolver los problemas económicos. Por ejemplo, frente a la improductividad de la economía, que producimos menos frijoles, menos lácteos, menos maíz,
menos bienes manufacturados. Frente a eso no ves políticas de reactivar la productividad. Frente a lo injusto del sistema tributario, no ves medidas orientadas a corregir esa situación y donde haya un esquema donde quienes tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos y los que no tienen nada que no paguen nada, sino que el rol subsidiario del Estado es el que va a protegerlos. Entonces, frente al creciente desempleo, no hay políticas de generación de empleo. Entonces, la situación económica, creo yo, que va a ser la que va a llevar a este país finalmente a levantarse, ¿verdad? El gobierno está creyendo que la historia de la seguridad le va a durar mucho tiempo y yo temo que no, ¿verdad? Te voy a preguntar esto, Leonel, para cerrar este capítulo. Si hay algo que le ha dado a Bukele, digamos, resultados, es electorales, digamos, electorales y para mantener una imagen, es la agenda de la seguridad. Pero se atraviesa cada vez con más fuerza, con mayor intensidad la agenda económica. Ayer que hablábamos con Carlos Araujo, él decía los 7.2 millones que se hablan para la quincena 25 es el primer gasto público orientado a la propaganda y a la campaña de este gobierno. ¿Vos coincidís en eso? ¿Y qué tipo de operaciones son las que vienen? Porque aquí vemos ya la segunda línea de operación, andar repartiendo los paquetes electorales, escolares, los paquetes de, ¿cómo se llama? Los paquetes escolares, ¿verdad? Pero luego vienen otros, ya tú hablas de atún. ¿Tú crees que esa va a ser la operación y va a lograr adormecer a la gente que aún tiene problemas económicos, desempleo, que no le alcanza el dinero, que simple y sencillamente está con problemas de hambre, que sigue sumergido en una amenaza de pobreza extrema? ¿Crees que se va a sostener Bukele en esa lógica en este país? ¿Estamos tan adormecidos para que eso opere? Lo que dice Carlos Araujo tiene sentido, porque si vos ves, para el próximo año ya la medida va a ser obligatoria. Entonces, la medida va a ser obligatoria para todo el sector privado, incluidas las micro, las pequeñas, las medianas, y va a ser, el próximo año va a ser justo un par de semanas antes de las elecciones. Es decir, como que estuviera programado, ¿verdad? Porque las elecciones del otro año van a ser en febrero. Y van a dar esto la segunda quincena de enero, va a ser justo una acción que el gobierno pretende que le favorezca electoralmente, aprovechándose del hambre de la gente, ¿verdad? Para decirlo en términos muy crudos, ¿verdad? Y uno puede pensar, ¿será que por eso no hay medidas estructurales para enfrentar la extrema pobreza y la pobreza? Porque al gobierno le interesa que haya pobreza, extrema pobreza, para seguir manipulando a la gente, porque la gente entre más pobre, más necesitada, más hambrienta, más manipulable es, ¿verdad? Entonces, lo mismo con educación. ¿Será que no se le apuesta realmente a la educación porque importa mantener a la gente con bajos niveles educativos, porque entonces es más eh, manipulable? O en salud, no le demos salud a la gente y que se mantenga en situaciones precarias de salud, porque también entonces la podemos someter más. Imagínate, si esa es la lógica, hay una perversidad muy grande en esto. Entonces, pero claramente eso tiene sus límites, ¿verdad? Es lo que te decía antes. Yo creo que sí, en buena medida, la gente tiene un nivel manipulable, es susceptible a este tipo de cosas, pero también hay un momento en que no. Entonces, ese momento es el que creo yo que está tratando de anticiparse el gobierno. Adelantar las elecciones presidenciales para el 2027, aparte de acompañar a los diputados, aparte de hacerlo antes que salga Donald Trump, tiene también el propósito de hacerlo antes de que en El Salvador la crisis de la economía vaya a generar un descontento mayor y entonces pasarle factura al gobierno.
Es decir, saben que no les alcanza la gasolina para el 2029 y la adelantan al 27. Entonces, yo creo que es lo que vamos a ver. Yo creo que vamos a ver, eh, seguramente va a haber entrega de atún y macarrones, y qué es lo que dan, ¿verdad? Y uno no lo dice por burlarse, sino que lo dice en sentido crítico, que ni siquiera es un paquete alimentario nutritivo, ¿verdad? Eh, pero además es una medida momentánea. O sea, la gente tiene un paquete de alimentos al margen de la calidad y la cantidad de esos alimentos, pero las tiene una vez y luego no tuvo más. Por eso es que aquí lo que necesita es un programa sostenido de alimentos, ver cuál es la población que necesita esa asistencia y que el Estado se la dé de manera permanente, no de manera propagandística darle a todos, ¿verdad? ¿Te acordás en la pandemia? A mí me parecía interesante que cuando entregaron alimentos en la pandemia, mucha gente de buena fe les decía, mire, yo no lo necesito, por favor, Sí, lléveselo mejor a otras personas. Es decir, más bien la gente hacía eso, ¿verdad? Porque sí, entraban a residenciales así de clase media, baja, ¿verdad? sí. Y aquí le manda el señor presidente, le decía el soldadito que le entregaba el paquete. Y yo vi Y un muchos videos calendario. donde la gente muy consecuente, la gente muy humanitaria le decía, mire, fíjese que yo no lo necesito, por favor, lléveselo a otras personas. Entonces, lo que tenés que hacer es hacer un estudio de cuál es la gente que necesita y a esa gente apoyarla de manera sistemática, de manera permanente. Pero no, lo que vamos a Sí. ver seguramente son entregas generalizadas de paquetes alimentarios, llegando las elecciones. No dudes que si creen ellos que necesitan dar $300 para asegurar la reelección de los diputados y la reelección de la persona que quiere perpetuarse en el poder, lo van a hacer, Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver si logran a la gente manipularla o vamos a ver si le sale el efecto contrario, ¿verdad? Porque también puede salirles contraproducente, ¿verdad? No todo lo que hacen los gobernantes le funciona. Mira, Donald Trump atacó Venezuela para tratar de levantar internamente y acabo de ver una encuesta que han hecho estado por estado. Y resulta que si las elecciones fueran ahorita, los republicanos sacarían 200 congresistas y los demócratas sacarían 230. O sea, ese es arrasado, porque en Estados Unidos, cuando los demócratas están arriba o los republicanos están arriba, nunca es más de 5 diputados, ¿verdad? Siempre es 3 más, 5 más, pero ahorita están hablando de una diferencia de 30. Entonces a Trump le ha salido contraproducente por todo el relajo interno con la persecución a los, bueno, Bukele aquí persigue a los vendedores informales, Trump persigue a los migrantes, ¿verdad? Al final es lo mismo, es la misma porofobia, el mismo odio, el mismo racismo el que se expresa en perseguir aquí a los informales y allá perseguir a los migrantes. Entonces Trump tenía un desastre con lo que está haciendo el ICE, tiene un desastre con los aranceles, su popularidad está abajo del 40%, entonces no le ha surtido. Bueno, entonces nada impide que en El Salvador pueda pasar lo mismo, que estas medidas también le resulten contraproducentes a este gobierno. Yo tengo la impresión que cada vez más gente resiente que no hay políticas públicas serias, que no hay medidas estructurales y lo que hay son medidas apagafuego, medidas propagandísticas eh, que pueden representar algún alivio momentáneo, porque ¿cómo no va a beneficiar a la gente que le dieron la segunda quincena? Claro que sí, ¿verdad? Pero ese es un alivio momentáneo. Si el que recogió eso fue súper selecto, porque la gente se fue corriendo al súper, ¿verdad? Entonces, yo creo que la gente observa que no hay políticas serias y la gente también observa que ya solo se quedaron a exprimir el tema de la seguridad
Y yo creo que eso se está agotando, Frank. Por eso es que insisten, ¿verdad? En el tema, porque ya no les queda nada más. A ver, eh, a partir de esto, vámonos al otro lado, al lado esperanzador, por decirlo así. Hay tres cosas que tú mencionaste y voy a empezar con lo de Mesa Grande. Este mensaje toca los acuerdos de paz también, porque esta gente que se reúne en Mesa Grande, tal vez nos da una pequeña o una breve contexto, Leonel, pero esto es lo que te demuestra que los acuerdos de paz en realidad no son una farsa, son tan reales que la gente sigue conmemorando esa fecha tan relevante que vivieron estas comunidades que se vuelven a reunir en Mesa Grande. Pero también esto es esperanzador porque son las comunidades las que tienen en realidad el poder y la posibilidad real de construir una ciudadanía que vaya más allá de la superficialidad y la propaganda, donde ha caído mucho salvadoreño, que increíblemente, sorprendentemente, está sumergido en un mundo de falsedad y de fantasía. ¿Crees para este momento que estamos viviendo es esperanzador este mensaje que dan las comunidades históricas en el país, Leonel? Sí, la esperanza viene de las comunidades y te voy a decir dos ejemplos. Uno es Mesa Grande, que vos ya decís, donde fíjate que eh, cada vez más en estas comunidades hay un sentido crítico y de manera más generalizada y más unánime, ya estas comunidades asumen que la situación que vive el país no es buena y que hay que cambiar. Hasta hace poco tiempo, aún en estas comunidades había división. O sea, esta implosión que dio el fenómeno Bukele y nuevas ideas afectó hasta esas comunidades, ¿verdad? Comunidades organizadas, comunidades con una tradición de memoria histórica y con un pensamiento muy de izquierda. Aún en estas comunidades eh, hubo una implosión con el fenómeno político que representó Bukele, pero eso se está terminando y cada vez más en estas comunidades se está generando un sentimiento generalizado y de unanimidad de que hay que cambiar la realidad. Y eso se evidenció en Mesa Grande. Fíjate, esa es una de las cosas que yo observé. Yo observé cómo yo platiqué también con mucha gente, adultos y jóvenes, y me decían, tengo las palabras que me dijo una persona, me dijo, el que la democracia, me dijo, que surgió de los acuerdos de paz, no haya resuelto los problemas del país, no justifica que vayamos otra vez a una dictadura, me dijo. Fíjate, mira cómo una gran sesión de análisis político me la sintetizó esta persona en una frase. El que la democracia de los acuerdos, surgida de los acuerdos, no haya resuelto los problemas, no justifica que vayamos otra vez a una nueva dictadura. Eso es muy interesante. Entonces yo creo que en estas comunidades ya dieron el campanazo. Creo que las comunidades históricas de Chalatenango, Cabañas, Morazán, Usulután, La Libertad, Cucatlán han dado el campanazo. Y ojalá este campanazo retumbe en otros sectores de la vida nacional. Y el otro ejemplo, Frank, que te quiero plantear y comentarlo con la comunidad es que también el caso de San Francisco Angulo. Fíjate, es una comunidad que eh, ellos saben que lo único que puede evitar que les instalen un relleno sanitario en su comunidad, en su zona de recarga hídrica, en su lugar de memoria, porque allí están los restos de personas que fueron masacradas durante la guerra. La única posibilidad de tenerlo es que ellos se movilicen y que ellos se resistan.
Es decir, el mensaje que te da San Francisco Angulo es que las comunidades están cayendo en la cuenta, y de nuevo, ojalá esto retumbe también en otros sectores de la población, de que no hay instituciones, no hay Estado de Derecho, no hay respeto por los derechos humanos, y que entonces la única posibilidad de evitar un mayor despojo de la tierra, despojo de derechos, es que la propia comunidad se organice y se defienda. Yo creo que lo que ha detenido que momentáneamente se dé este proyecto en San Francisco Angulo, digo momentáneamente porque al final pueden decidir por reprimir y meter a la fuerza el proyecto, pero ahí tendrían un costo mayor. El país sería testigo de un enorme abuso y eso podría representarle un costo para el régimen. Pero momentáneamente se ha detenido porque la comunidad se ha resistido. Imagínate que les quisieron meter la maquinaria en la noche del 24 de diciembre. Mira si estos tipos no son traicioneros y cobardes, que mientras la gente está en la cena de la Nochebuena, le quisieron meter las máquinas. Y fue la gente la que dejó de comer en la Nochebuena y fue a evitar que las máquinas entraran. Entonces, al final, la gente descubre que aquí aquella frase de solo el pueblo salva al pueblo es tan real. O sea, es la gente la que se va a defender y si no le van a pasar encima. Yo creo que San Francisco Angulo cayó en esa cuenta y eso es lo que nos están demostrando. Ojalá los trabajadores despedidos sigan el ejemplo de San Francisco Angulo. Ojalá los vendedores informales sigan el ejemplo de San Francisco Angulo. Ojalá otras comunidades sigan el ejemplo de San Francisco Angulo. Ojalá los pequeños, micros, medianos productores salvadoreños sigan el ejemplo de San Francisco Angulo. Ojalá los productores agropecuarios sigan el ejemplo de San Francisco Angulo. Creo que ahí vienen las lecciones de las comunidades y de ahí viene la esperanza, Fran. Ahí voy con esto y nada más cierro con esto de San Francisco Angulo, Tecoluca, porque es un gran ejemplo. Resulta, nos decía uno de los concejales del municipio donde se está desarrollando esta operación totalmente arbitraria. Fíjate cómo es el contraste. Allá llega la ministra de Vivienda a parar, 24 horas le duró la sanción a Salazar Romero, al día siguiente ya lo habían quitado y dijo que todo estaba bien, aunque se inundó toda la casa ahí en la zona. Pero allá no ha aparecido ningún funcionario y han llegado fiscalía, ha llegado policía, según las denuncias de la comunidad. ¿Por qué nos decía el concejal? Porque el negocio es Andrés, el negocio es los alcaldes, el negocio es una empresa mexicana que está interesada en hacer de la basura otro mecanismo de acumulación. Y en la zona están preparando un proyecto dirigido a estas economías que vienen de afuera, pero que son grupos que van a ir a instalar negocios, hoteles y cosas por el estilo, y entonces le quieren ir a tirar la basura de la comunidad. Ese negocio es el que se está moviendo y por eso es que, según el concejal, todo el aparato del gobierno está del lado de la empresa y han dejado abandonada a la comunidad. Imagínate las cosas que se están dando. Pero voy a esto nuevamente. Esto lo que está demostrando, y quiero tocar el tema de Salazar Romero y Marsella. Una voz, una señora que le dice a la ministra de Vivienda, mire, aquí no se trata de Bukele, aquí es usted la que está parada aquí. Hágase responsable usted de lo que está diciendo y demuéstrenos que tiene capacidad para resolver las cosas. Esto genera un ruido tan fuerte, videos que superan el alcance de 4 o 5 millones de visualizaciones y hace que todo el aparato salga. Aparecen ahí lo que le han llamado algunas cortinas de humo. Pero a mí lo que me interesa es por esta vía. Esto que tú has tocado, tanto de Mesa Grande de las comunidades, la gente defendiendo su tierrita, su espacio, y vemos ahora a estas clases medias, como Marsella, parándosele bien a los funcionarios, independientemente que digan
Bukele 10 o 15 veces. La gente ya no pasa por esa piedra, ya no se tropieza ahí. La gente está perdiendo el miedo, la gente está saliendo de esa burbuja, la gente en realidad está empezando a asumir el papel y a exigir cosas que son de verdad, Leonel. ¿Ves eso en este cierre, digamos, de enero, en este enero que está arrancando con complicaciones? ¿Ves esas señales tú? Sí, ese hecho de Marsella es interesante, es decir, eh, fíjate cómo son las cosas. Esta ministra llega em, primero con la creencia todavía de que si llegan pronunciando el nombre Nayib Bukele, la gente se va a desmayar de la emoción, o la gente va a sentir que como que le pronunciaron el nombre de Dios. Ya no, tienen que irse acostumbrando ya a esa realidad. Entonces, esta funcionaria piensa que si, bueno, vengo en nombre del presidente Nayib Bukele, entonces ya, y no, la gente más bien se indignó. ¿Va? Ojo, yo no sé si allá le están tomando las señales, ¿verdad? Eh, entonces la gente dice, no, 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 no me importa, ¿verdad? Esa es una primera señal y yo creo que la otra señal, Fran, tiene que ver con que la gente reclame. Es decir, y ahí se mostró cómo, fíjate, el garbo con el que llega hablando esta señora demostró que es un gobierno muy poco acostumbrado al reclamo ciudadano. Es decir, ya se empiezan a dar golpes en la cara, ¿verdad? Porque ellos están acostumbrados al aplauso, están acostumbrados a la sumisión y están acostumbrados al miedo de la gente, ¿verdad? Entonces, el que la gente reclame, ahí ya hay un primer encuentro con una realidad, ¿verdad? Una realidad a la que no están acostumbrados, ¿verdad? Ya a gente que reclama y a gente que exige rendición de cuentas. Marsella es una gran lección política para este gobierno, ¿verdad? Yo creo que este gobierno debería estar dando dos lecciones. Uno es el estar pronunciando el nombre Nayib Bukele eh, todas las veces que se pueda, ya no, ya no cala tanto en la gente, primero. Y segundo, deben estar anotando que a partir de hoy, cada vez la gente va a ir reclamando. La gente va a ir reclamando porque eh, no, primero porque entregaron un permiso en una zona de riesgo, segundo porque no le dieron seguimiento las instituciones y por eso pasó lo que pasó en Marsella. La gente va a ir reclamando por el desempleo, la gente va a ir reclamando por el costo de la vida. eh, entonces, a eso se tienen que ir acostumbrando, ¿verdad? A que la gente va a ir perdiendo el miedo y a que la gente va a ir reclamando cada vez más. Me parece que esa es la lección de Marsella 2. Ahí lo que nos queda, y yo creo que con esto es lo que vamos cerrando en las cosas buenas, es la convocatoria del 25. La gente a marchar. Esto es un buen cierre de enero y es una buena apertura del año. Así de manera muy resumida, para leer un par de comentarios, Lonel, ¿qué representa este primer mensaje del año? Mira, lo del 25 creo yo que representa una oportunidad de expresión de la gente, ¿verdad? Que la gente vaya a expresarse por los empleos que no tiene, que vaya a expresarse por la atención en salud que se ha deteriorado, que la gente vaya a expresarse en favor de los programas educativos que han sido desmejorados, que la gente vaya a expresarse por el acceso a vivienda que no tiene, que la gente vaya a expresarse por eh, la protección del medio ambiente que no se está dando,
que la gente vaya a protestar por el agua, que cada vez tenemos menos en menor calidad y en menor cantidad, que la gente vaya a expresarse por la prohibición de la minería metálica que fue eliminada. Entonces yo esperaría que sea una oportunidad de expresión para los vendedores informales, para los despedidos del sector público, para los micro y pequeños empresarios que han, por un gobierno que prefiere contratar a sus amigos o a empresas extranjeras. Yo creo que representa una oportunidad, ¿verdad? Quizás no sea una movilización masiva, pero la gente que vaya va a demostrar que no se ha perdido del todo o que se está recuperando el sentido ciudadano, el sentido digno, el sentido crítico, ¿verdad? Un régimen que ha querido convertir a la ciudadanía en seguidores, en aplaudidores, ¿verdad? No, los ciudadanos y ciudadanas son sujetos de derechos y reclaman, y el Estado tiene la obligación, ¿verdad? Porque aquí eso es lo que no entiende Michel Sol, ¿verdad? A Michel Sol se le olvida que allí la patrona no es ella, sino que el patrón, el jefe es la señora, la ciudadana que paga impuestos, la ciudadana que ha sido vulnerada en sus derechos. Eso no lo entienden ellos, ¿verdad? Ellos no asumen la lógica de servidores públicos, sino que se asumen como jefes y los ciudadanos como súbditos. Entonces yo creo que ya es momento de demostrar que los ciudadanos no son súbditos, no son aplaudidores, y hacer sentir al gobierno que ellos son los servidores públicos, ¿verdad? Yo he puesto en algunos programas ejemplos de otros países como los presidentes, los funcionarios, sí se asumen como servidores públicos, ¿verdad? Entonces creo yo que esa es la posibilidad del 25. Hay que invitar a la gente, hay que perder el miedo. Si la gente sigue con miedo, si la gente sigue inmovilizada, la van a seguir despojando de sus empleos, de su tierra, de sus derechos. Entonces no, solo el pueblo salva al pueblo, dice el dicho. A mí no me gustan tanto los estribillos y las consignas, pero esa frase es tan real. No hay instituciones, no hay Estado de Derecho. Entonces, el que sigan o no despojando a la gente depende de la propia gente. Voy a leer unos comentarios, voy a leer rápido y al final hacemos un resumen. Voy a arrancar por acá. Dice, buena propuesta de la diputada Claudia Ortiz sobre la reducción de la tasa. La iniciativa busca bajar el IVA general al 13%, del 13% al 6.5% para la mayoría de los productos de consumo básico. Estas son las cosas que Ernesto Castro y todos esos diputados que hay que sacar de ahí nunca van a tomar en cuenta. Ya lo dijo, ¿va? Él lo dijo una vez, dijo, todo lo que usted traiga no nos interesa, dijo. ¿Por qué? Porque no beneficia al grupo económico que está ahí. Bueno, saludos, dice, vamos a ver, Bukele debería de invitar a un desayuno, almuerzo, cena, pero a los más desprotegidos, que amanecen sin una tortilla que comer. Lo hace con gente que tiene de sobra que comer, dice. Es cierto, en ese desayuno puros diputados bien rellenitos estaban. ¿Ah? Dice, saludos, soy tu karma. Ya anda por aquí, soy tu karma. Vamos a ver, déjenme, estoy buscando los comentarios. Dice, hay un impacto increíble en la canasta básica, inflación, desempleo y perjurio de este gobierno. ¿Cuántos despidos en el 2024 y 2025? Y dicen que habrán más despidos, ¿verdad? Bien irónico, hoy que se llenaron de estudiantes en las escuelas, universidades, institutos, hoy la deserción es grande. Dice, resulta que el hermano del déspota, Yamil, recibirá un préstamo del BCIE por 170 millones para reparar estadios. Otro gran huevello, dice ahí.
al estilo así salvadoreño. No sé todavía, dice, la hechura de los uniformes. ¿Quién sabe que se parezcan a los de los militares? Todo lo que confeccionan uniformes en Brasil en los centros penales. Bueno, esa es otra cosa que yo he escuchado. Bukele dijo, Leonel, que en los penales los están en proceso de reinserción, estaban armando los uniformes escolares. ¿Te acordás de esa noticia que dijo Bukele? Y ahora resulta que los compraron en Brasil. Es que esta gente en realidad no da una, ¿va? Ya les voy a poner otro video. Dejaron sin empleo a los sastres, a las costureras, a los zapateros, a los impresores, a los cuadernos locales, artesanales por las fábricas en Brasil. Dice aquí Mayrita Montiel haciendo el llamado, apoyemos el canal. Ni corruptos, ni mentirosos, ni mañosos, ni más, NI más, NI menos, dice. Buenas noches, Fran, y el invitado dice, ¿cuál es el penalito? El penalito es una delegación de la PNC, ¿verdad, Leonel? Ahí es donde llevan a los capturados, allá por, ¿qué es? Por la tiendona, es, más o menos. Vamos a ver. De Brasil viene el estuche de colores, lapiceros, etcétera, marca Fracela, porque ahí es la misma caja, vienen los que presentó la señora ministra. ¿Cuánto dinero le irá a quedar de esas compras de útiles de puro lavado de dinero? Un chino centenario me dijo que en mi país el problema es que nos enseñan a ser consumidores. Los chinos consumimos menos e invertimos, o sea que somos los chinos los proveedores. Uy, no le entendí todo este rollo, pero bueno. Hay odio total a los pobres, dice. Ese chorro de dólares irá a parar a los negocios de los grandes magnates que pagarán el pago, lo regresará a sus bolsas y con creces, fácil, de antemano, suben los precios. Dice Michi, Rafa, hasta ahora te diste cuenta que Nayib no soporta a su gente pobre, pero ya se vio que es por la facha, mala impresión, porque desmienten a los alardes del primer mundo que dan otros países. Dice, con el gobierno no hay que trabajar porque no paga, dice Gloria. Judy dice, ya que le da vergüenza que la gente venda en la calle, que les regale por lo menos $1,000 a cada uno, a cada familia. Mientras no hayan líderes que le restringen las verdades en la cara a la dictadura mega corrupta, el rey Sope va a estar bien tranquilo, riéndose, burlándose de las patanadas que hace contra el pueblo. Buenas noches a todos, dice, buenas noches a todos, no olviden dejar su like. Vamos a ver, voy a bajar porque aquí vamos a bajar otro poquito. El palestino Bukele ha sacado ventaja de todo porque los guanacos rápido olvidan. Bueno, eso tiene algún nivel de razón. Dice, el desayuno de oración les dijo a los demás países que tienen violencia porque no creen en Dios, queriendo decir que el término de la violencia porque es un gran creyente. Él terminó la violencia porque es un gran creyente de Dios. Imagínense una persona que cree en Dios, despide a 1,800 profesionales de la salud en un día, 24 de diciembre. No sé qué tanto cree en Dios ese muchacho. Si hay vendedores presos, ¿de qué comenzaron los desalojos? Desde que comenzaron los desalojos en el centro. Ya tarde le llegó la información a Frandis. No paran ustedes de pegarme una peinada, ¿verdad? Está bueno. Es que lo que pasa es que a uno le llega el chambre, pero hasta que es noticia se los puede compartir. ¿O ustedes quieren que les venga con chambres aquí? Dice, llegaron, ya vienen los troles macarroneros, dice, ¿y eso? ¿A dónde están? No los veo. Dice, vamos a ver aquí, este no lo había visto nunca. Carlos Bush dice, el FMLN tendrá 23 diputados. Buenas noches, Rafael Ramírez. Buenas noches, Lulú, dice. Vamos a ver, bienvenidos se unen a este en vivo. Es mejor vivir que vivir engañado, dice. Apoyemos dejando nuestro like. Vamos a ver, vamos a bajar. Aquí llegaron las florcitas de Ingrid Escobar ya. Saludos, Ingrid. Acuérdense, hoy sí vas a tener programa, ¿verdad, Ingrid? Para avisarle a todo el mundo que esté pendiente de ir a ver el programa.
Dice Sánchez Serén, presidente. Bueno, ya fue presidente. ¿O cómo es la cosa? Buenas noches, licenciada Ingrid. Vamos a ver, Vilike 92. Dice... Estoy buscando, déjenme ver. Saludos, dice Nora Portillo. Saluditos, Norita. Un abrazo. Tenía días de no verla, fíjese, Norita. O es que yo no me había percatado. Saludos al Barcito y a su invitado de lujo, el periodista Leonel Herrera, desde California. Dice, en los basureros se hallaban los montones de macarrones botados porque les aburrieron de tanto que comían macarrón los 3 tiempos. Vamos a ver. Dice Bianca, ¿apoyás o no a Sánchez Serén? Yo no sé, Carlos Bosch está metiendo a Sánchez Serén. Aquí tengo un video que ya se lo voy a poner de alguien que apoyaba a Sánchez Serén. Ya se lo voy a poner antes de darle la palabra a Leonel. Este programa es serio, dice. Vamos a ver, vamos a seguir por acá. No, rato de no comer latas de atún, dice Natalia. Es que no tengo empleo. Vamos a ver. Sí, se han metido los troles, dice. Yo en tareas y en el programa compartamos. Dejemos like, por favor, dice Ingrid. Saludos. Vamos a ver. Saludos desde Virginia. Qué bueno que cuando nos dicen de dónde nos están viendo, fíjense. Elvita, Bianca, a todos saludos, dice Ingrid. El gobierno del incapaz está formado por una pandilla de lobos hambrientos de dinero, robado del pueblo, pero este se levantará contra ellos. Un poco es lo que hemos leído ahora, ¿verdad? Con la lectura de Leonel. Dice, todas las comunidades abandonadas y atropelladas por la culebra, dice, de la dictadura. Hasta Natambaki asustó a la señora, que se le cayó el micrófono, es cierto. Excelente programa, dice Ingrid. Bueno, vamos a ver lo último. Todos los funcionarios dicen así, nuestro presidente nos ha mandado a hacer esto. Así dijo también la capitana. Para el sistema de las protestas que hacen la clase media para arriba tienden más a escucharlos, dice. Vamos a ver. Fran, felicidades por el programa, dice plataforma. Ahí estamos ya. Ahí hacemos un poco el esfuerzo. Vamos a ver lo último. Es que son un montón de comentarios. Estoy tratando de sacar los últimos. Bueno, te dejo por ahí, Leonel. Espérate, déjame porque ahí estaban hablando de alguien que apoyaba a Sánchez Serén. Aquí tengo un video que me mandaron y se los voy a compartir rapidito. Y después nos quedamos para cerrar contigo, Leonel. ¿Te parece? Vaya, miren, este video de alguien que apoyaba a Sánchez Serén. Mira, a ver si lo reconoces, Leonel. Y después, mira, después pone también uno que apoyaba a Maduro. Y pone uno que hablaba contra la reelección. Y pone uno que hablaba que a los vendedores del centro había que darles oportunidades. Vaya, vamos a poner un fragmentito, porque es corto, pero para algunos, yo no sé si estos son en realidad fanáticos de Bukele, pero miren quién andaba aquí, solo que un poco pelón y era ultra izquierda, ¿verdad? Y si hay un político en el que yo puedo ponerle la mano al fuego, que no es corrupto, es Salvador Sánchez. Ay, este tipo es que de verdad que es no sé, metamorfosis, un camaleón metamorfótico que impresionante, no sabe. Bueno, ahí ese es el que aplauden muchos, el que está a la par de Dios y que hace milagros a domicilio. A ver, Leonel, te dejo. Sí,
Con dos cosas quiero cerrar. Con una, a propósito de los milagros. O sea, yo te decía en algún momento que es un contrasentido que un funcionario hable de milagros, ¿verdad? Un funcionario debe hablar de políticas públicas y de Ujú. sus logros y sus fracasos a partir de la implementación o no de estas. Porque entonces, si es por milagros, no elijamos presidente, no elijamos ministros, diputados, alcaldes y esperemos que por milagro se resuelvan los problemas, ¿verdad? Y luego, mira, fíjate que a propósito de los troles macarroneros, me da mucha risa que los llamen así, ahí hay Sí, uno que nos intenta acusar de mentir. Dice que es irónico que ahora que las escuelas y las universidades están llenas, estemos hablando de deserción escolar. Fíjese que tal vez se quiere ilustrar un poco a esta persona, pero si en el IA deserción escolar en El Salvador aparece lo siguiente, lo voy a leer. a Dice ver. la inteligencia artificial Google, sí, la deserción escolar en El Salvador ha aumentado, superando las 20,000 y hasta 50,000 cifras anuales recientemente, impulsada principalmente por migración, dificultades económicas, trabajo infantil e inseguridad, falta de atención de los padres, afectando sobre todo la educación media y la permanencia de estudiantes con colegios cerrados y preocupaciones sobre la reducción presupuestaria educativo y la infraestructura, según reportes de 2024 y 2025. Eso dice la inteligencia artificial. Y luego, si ustedes en Google ponen deserción escolar y le dan en el ítem de noticias, aparece, le voy a leer los primeros 5 titulares que aparecen. Aparece una noticia que dice la silenciosa crisis educativa en El Salvador. Es una nota del Faro del 25 de febrero del 2025, donde dice que en ese año 25,000 estudiantes menos se inscribieron en el sector público y una cifra similar en el sector privado. Es decir, 25,000 estudiantes en el público y 25,000 en el privado, 50,000 estudiantes menos. La siguiente que aparece es una nota de la prensa gráfica, dice deserción escolar se acentúa más en zona rural. Luego aparece una nota de prensa latina que dice alertan en El Salvador sobre alto número de deserción escolar. Luego hay una nota del diario El Mundo que dice, Simeduco estima la deserción escolar en los 25,000 estudiantes este año. Y para leer solo una última, una nota de la prensa gráfica dice, confirman deserción escolar en colegios privados en El Salvador. Entonces, y la fuente de muchas de estas notas es la encuesta de hogares de propósitos múltiples que la hace el propio gobierno. Entonces, para este troll macarronero que dice que no es cierta la deserción escolar que estamos señalando, ahí le leí lo que dice la inteligencia artificial y lo que dicen varias notas periodísticas, ¿verdad? La deserción escolar en El Salvador anda por los 50,000 estudiantes y tiene que ver con de la gente, tiene que ver con la infraestructura y cómo no, si hemos visto el cierre de escuelas, ¿verdad? ¿Se acuerdan ese otro hecho bochornoso que estuvimos viendo todo el año pasado, del cierre de escuelas, ¿verdad? Incluso hubo problemas diplomáticos con una embajada, porque una embajada criticó en sus redes sociales que el gobierno fue a cerrar una escuela que había sido reconstruida por la cooperación de ese país, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí en estos programas somos serios, ¿verdad? No decimos mentiras, venimos a analizar a partir de hechos y planteamos datos y argumentos. Yo quiero ratificar el carácter serio, el carácter profesional y ético que tienen estos espacios de combate a la desinformación. Con eso quisiera cerrar, Frank. No, hombre, y acordate que el presidente de los colegios privados da la triste noticia, arrancando el año escolar, que lo hizo en el marco de la inauguración del año escolar, Leonel. 12 colegios privados van a cerrar este año. Si es que yo no sé cómo te puedes sentir orgulloso de lo que estamos viendo. No hay forma. Pero bueno, es el mundo de la superficialidad y la fantasía. Se acaba, todo se acaba.
hasta hoy esa fantasía la pagamos con nuestros impuestos, en lugar de, como tú decías, de estar resolviendo los problemas. Quiero darle los grandes logros en educación, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los grandes logros en educación? Poner una ministra, meter al CRUC, de inteligencia artificial al GROC de X. Decir, por favor, la Vinaes, que es un parque de diversiones, que para financiar la Vinaes cerraron las casas de la cultura de todo el país. Rafael Moreira, del gremio de artistas, denunció eso la otra vez en conferencia de prensa, que cerraron todas las casas de la cultura del país para concentrar el presupuesto en la Vinaes, ¿verdad? Que es una biblioteca, pero el enfoque que tiene es de parque de diversiones. Entonces, bueno, hay que seguir platicando, Frank, combatiendo la desinformación, cumpliendo con nuestro rol periodístico y nuestro rol ciudadano, y también nuestro rol de cristiano, ¿verdad? Porque comulgamos con los valores de la justicia, la verdad, y nosotros no somos demagogos, no somos fariseos como otros, ¿verdad? Que se llenan la boca hablando de Dios mientras persiguen a los pobres, ¿verdad? Mientras se llenan la boca hablando de Dios, pero no rinden cuentas. Entonces, sigamos como periodistas, como ciudadanos y como cristianos. Tenía días de no ver aquí a gente que estoy encontrando. Carlos Bucio, tenía días de no verte, Carlos. Qué bueno que estás nuevamente por acá, siempre con tus opiniones bien filudas y bien críticas. Y también a Hugo Rodés no tenía días de no verlo. A Germán también. Bueno, gracias por estar siempre con nosotros. Mañana compartimos, Leonel. Mañana vamos a compartir con Oscar Venancio Ramírez, las virales. Les invito para que estén pendientes. Y en la noche tenemos cadena nacional. Mañana jueves tenemos cadena nacional en la noche. Así que tenemos tarea, tenemos tema y bueno, desearle buena noche en esta casita. Miren, no se preocupen que de repente vengan, como dijiste, Leonel, las focas macarroneras. No lo dije yo, solo retomé la expresión que pusieron ahí de los troles macarroneros. Hay un montón de seudónimos. No sé en realidad cuál es el que más les queda, porque cada vez nos sorprenden cada vez más. Pero bueno, yo creo que hay que decirles también a ellos y a ellas que son bienvenidos acá. Lo único que, porque yo les he dicho, Fete Leonel, aquí vamos a escucharlos, porque a mí me interesa también saber qué están pensando. Esto también nos revela una parte del entorno y del ambiente, o qué los han puesto a decir. Entonces, aquí les damos la bienvenida, compartimos sus mensajes también, siempre y cuando lo hagan con los mínimos condiciones de respeto. Así que también a ellos, este es un espacio de mente amplia. Aquí en realidad queremos pensar, no queremos obedecer. Aquí queremos tener pensamiento crítico, no queremos súbditos, ni queremos gente que se arrodille por dinero, privilegios o poder. Queremos gente que piense. Así que buenas noches. Gracias, Leonel. Un gran abrazo por la excelente plática de hoy. A todos y todas. Nos quedamos y nos vemos mañana. Buenas noches a todos.